secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistió este lunes en que los países occidentales deben tener a Ucrania usar contra territorio ruso las armas que le entregan para defenderse de la agresión, ya que de lo contrario el país invadido tiene las manos atadas. El político noruego defendió que atacar objetivos militares legítimos dentro del territorio del agresor es parte de la autodefensa. Stoltenberg adelantó que la agresión rusa a Ucrania será uno de los 3 temas principales que tratarán los países de la OTAN en la cumbre que celebrarán el próximo mes de julio en Washington. Una cita en la que dijo hay que demostrar que la alianza trabaja en políticas de defensa y en evitar la guerra, una estrategia para la que se precisa disponer de fuerzas suficientes. Papúa Nueva Guinea informó este lunes a la ONU de que más de 2.000 personas fueron sepultadas en el enorme corrimiento de tierras que arrasó un pueblo. El deslizamiento sepultó a más de 2.000 personas vivas y causó una gran destrucción, indicó el Centro Nacional de Catástrofes Papú a la oficina de la ONU en la capital Port Moresby. La aldea de Jambali, situada en la ladera de una colina en la provincia de Enga, fue casi completamente arrasada cuando colapsó parte del monte Mongalo la mañana del viernes pasado, sepultando numerosas casas y las personas que dormían en su interior. El domingo la ONU había estimado en 670 los muertos provocados por el desastre. Según el Centro Nacional de Catástrofes Papú, la situación continúa siendo inestable, pues el deslizamiento de tierras continúa avanzando lentamente, poniendo en peligro tanto a los rescatistas como a los posibles sobrevivientes. Horas antes, el alto funcionario de la ONU, Serhan Kaktoprak, señaló que los rescatistas están corriendo contra el tiempo para encontrar sobrevivientes. Cerca de 250 personas han sido detenidas esta mañana en toda Armenia durante actos de desobediencia civil en las calles de varias ciudades para exigir la renuncia del primer ministro Nikol Pashinyan, según informaron las autoridades locales. De acuerdo a las últimas informaciones del ministro del Interior, la policía había detenido a centenares de ciudadanos por obstaculizar el tráfico por carretera en señal de protesta contra la política gubernamental. El gobierno opositor armenio Tavuch por la Patria, que exige desde hace semanas la dimisión de Pashinyan, propuso ayer la candidatura de su líder, el arzobispo Vragat Kalstanian, para el cargo de primer ministro del país. No obstante, y según las leyes armenias, el arzobispo Kalstanian, que estuvo durante casi una década al frente de la diócesis de la Iglesia Armenia en Canadá, no puede aspirar a la jefatura del gobierno porque posee doble ciudadanía. En caso de que el líder opositor renunciara a la ciudadanía canadiense, tendría que esperar 4 años más antes de poder postularse a primer ministro. Y Reporteros Sin Fronteras acaba de presentar una tercera denuncia por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional que acusa a Israel de la muerte de Gaza de otros 8 periodistas y de haber causado heridas a un 9º. En un comunicado publicado este lunes, coincidiendo con el 9º aniversario de una resolución de la ONU sobre la protección de los periodistas en periodo de conflicto, este periodista pide al fiscal de la CPI que investigue de forma prioritaria los crímenes contra los profesionales de la información de los que responsabiliza a las fuerzas israelíes. A ese respecto, recuerda que el fiscal ya señaló el 5 de enero que los crímenes contra periodistas forman parte de la investigación abierta cerca de Gaza. La ONG subraya que se ha superado el centenar de periodistas asesinados por el ejército de Israel en ese territorio palestino desde el comienzo de las hostilidades el 7 de octubre y habla de una erradicación de la prensa palestina. El Ministerio de Exterior de Israel ordenó este lunes al Consulado de España en Jerusalén dejar de prestar servicios consulares a partir del 1 de junio a los palestinos residentes bajo la autoridad palestina, es decir, en Cisjordania ocupada. En una nota diplomática enviada a la embajada, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, formaliza esta prohibición, ya que anunció el viernes como castigo al reconocimiento por parte de España del Estado palestino, que se hará oficial mañana, y las declaraciones de la vicepresidenta
Yolanda Díaz, quien cerró un discurso con el lema pro-palestino desde el río hasta el mar. Palestina será libre, que Israel considera antisemitita. Según estas medidas, Israel prohíbe al Consulado de España en Jerusalén realizar actividades consulares o prestar servicios consulares a los residentes bajo la autoridad palestina, aunque aclaró que la medida no aplica a personas con nacionalidad española. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol dijo este lunes que espera poder expandir la cooperación con Japón y China con base en la sólida fundación del entendimiento trilateral durante la apertura de la cumbre de jefes de gobierno a través de bandas celebradas en Seúl, la primera de este tipo desde el 2019. El primer ministro chino Li Yan subrayó por su parte en una rueda de prensa posterior a la necesidad de promover el reinicio total de la cooperación trilateral con una actitud franca y medidas transparentes basadas en principios de no exclusividad y no discriminación. Las palabras de Li apuntan a las reticencias que ha mostrado China por la mejora y fortalecimiento de lazos bilaterales entre Seúl y Tokio y el refuerzo de las relaciones de ambos con Washington en el contexto de rivalidad con Pekín, que ha impulsado la cooperación militar y ha buscado que tanto japoneses como surcoreanos eviten hacer concesiones en terrenos económicos estratégicos para que el gigante asiático. Amigos, hacemos una pausa, regresamos en breve con más información. Mantenga la sintonía.